¿Qué tal, hermanos y amigos y familia que me escuchan? Les saludo desde la ciudad de Modesto, California, en este nuevo día que Dios nos regala, y estoy aquí para compartir una vez más un pasaje de la palabra de Dios. Han pasado algunos días después de la Navidad. Ya celebramos el nacimiento de nuestro Señor y amado Jesucristo, y ya nos gozamos con la familia, ya convivimos, ya cenamos. Han pasado algunos días de ese acontecimiento, el más importante que hemos tenido. Pero ¿qué pasa o qué pasó después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque si celebramos, si convivimos, si cenamos, si nos gozamos, pero ¿y enseguida qué sigue? Porque la mayoría de las personas volvemos a retomar la misma rutina que teníamos de la vida. Volvemos a retomar la misma costumbre, perdón, la misma costumbre que estábamos viviendo, y aparentemente la celebración del nacimiento de Jesús, la Navidad, la Nochebuena, el convivio aparentemente no hizo nada en nuestro corazón, no hizo ningún cambio, no hizo algo en nuestra alma, algo en nuestro espíritu. Yo quiero en este momento pues compartir algo de lo que sí pasó con Jesús algunos días después de su nacimiento, y quisiera compartirlo de esta manera. Hoy 28 de diciembre del 2025, siendo las 7 de la mañana con 10 minutos aquí en la ciudad de Modesto, California. Esto que escribí para ustedes y la porción bíblica que vamos a leer de la revelación del Espíritu Santo. Jesús, como ya dijimos, nació, fue revelado por el Espíritu Santo. No solamente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, sino que ahora ya fue revelado al mundo. Ya vio la luz de este mundo, y ya fue revelado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí: pasados unos días después de su alumbramiento, y obedeciendo a la ley de Israel, después de los días de la purificación de ellos, trajeron a Jesús Perdón, estoy poniendo aquí el canto de fondo. Trajeron a Jesús, Emmanuel, al templo para que fuese circuncidado conforme al rito de Abraham y de la ley de Moisés, porque está escrito que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13, está la cita de esta ley. Entonces José y María, su mujer, con el niño Jesús, vinieron al templo, y en el templo acontecieron varias cosas con la llegada de Jesús. Veamos qué fue lo que pasó 8 días después de su nacimiento,
o lo que ahora llamamos Navidad. Lucas, capítulo 2, versículo 21, empezaremos a leer. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén 8 días después de su nacimiento. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Como ya lo dijimos, esta cita bíblica está escrita en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos 2 al 12. Ahí puede leerlo. Y ahí lo encuentra, donde dice que todo varón que abriera la matriz de su mamá, que a nuestro entendimiento sería el primer hijo varón que nazca en la familia, debe ser presentado al Señor y ofrecerlo a Dios para que Dios lo santifique. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al varón. Es una costumbre que hasta el día de hoy todavía la llevan a cabo en el país de Israel los judíos. Versículo 24: y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Vámonos en nuestra mente hasta Jerusalén, ya que no podemos ir físicamente ahorita, pero vámonos en nuestro pensamiento a Jerusalén, al templo. Está María y José en el templo con Jesús 8 días después de que Jesús nació. 8 días después se tenían que esperar, porque la ley decía que la mujer se tenía que purificar después de que tuviera un hijo. Se tenía que purificar 8 días para poderse presentar en el templo otra vez. Pero allí en el templo acontecieron algunas cosas muy hermosas, maravillosas. Y dice en el versículo 25: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Imaginemos a este anciano que tenía el Espíritu Santo de Dios en él, con él.
tomando a Jesús en sus brazos, abrazándolo, aquel pequeño y hermoso, más hermoso Jesús, bebé que nunca jamás nacerá otro igual como él. Lo tomó en sus brazos, lo abrazó y bendijo a Dios, diciendo, hizo una oración. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y ciertamente esta profecía, estas palabras, esta oración que Simeón habló fue una profecía, una palabra profética, una oración profética, hablando de que ese niño, ese bebé Jesús de Nazaret, había sido revelado al mundo, nacido en este mundo, para bendición de los gentiles, para revelación, para luz de los gentiles. Los gentiles somos todos los países que no somos judíos, que no somos israelitas. Simeón sabía el propósito. El Espíritu Santo le enseñó o le reveló, mejor dicho, el propósito para el cual había llegado este precioso, hermoso bebé Jesús de Nazaret. Y también dijo que iba a ser la gloria de su pueblo Israel. Y así ha sido. El pueblo de Israel, desde el nacimiento de Jesucristo hasta el día de hoy, es el país más famoso, es el país más visitado, también es el país más odiado, porque tiene en él, en el país de los judíos, tienen la benevolencia o la buena voluntad de Dios de que ahí nació el Salvador de toda la humanidad, el Mesías Jesucristo de Nazaret. Ahora, ahí en Lucas, en el Evangelio del Doctor Lucas, en el versículo 25, se menciona a Simeón, un hombre justo y piadoso, y le había sido revelado por el Espíritu Santo quién era Jesús. Cuando la Biblia dice que a los 8 días llevaron a Jesús al templo para circuncidarlo, no se refiere al bautismo con agua. La Biblia es clara. Cuando dice que llevaron a Jesús al templo a circuncidarlo conforme a la costumbre del rito de Moisés, de la costumbre del rito de Abraham, no se refiere al bautismo con agua para los bebés, que algunas religiones hacen y promueven como doctrina, ya que cuando Jesús nació, nadie bautizaba con agua a nadie, ni a bebés ni a adultos, a nadie bautizaban. Más bien, lo que habla la Biblia, que es la circuncisión es una operación, es lo que conocemos como una operación física. Ahora, más bien la circuncisión era un corte de la piel del prepucio en la partecita íntima del bebé, y era solamente para los varones, no así para las mujeres. La cita de referencia está en el libro de Levíticos, capítulo 12, versículo 3. Puede ir a buscarlo si gusta y leerlo.
para que lo compruebe. Se ordenó desde los tiempos de Abraham y en las leyes de Moisés. No es un bautismo en agua para los bebés de 8 días. Los judíos hasta el día de hoy lo siguen haciendo, obedeciendo las leyes de Moisés. Ellos todavía lo siguen haciendo porque la mayoría de los judíos no aceptaron que Jesús es el Mesías, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Rey, que Jesús es su Señor, que Jesús es su Dios, el Dios al cual ellos mismos sirven y del cual ellos mismos escribieron la Biblia. Lo rechazaron, entonces por eso es que ellos todavía siguen las costumbres de las leyes de Moisés. Perdón, vamos a seguir leyendo en el 34. En el 33, versículo 33 del capítulo 2 del Evangelio del Dr. Lucas. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: recuerde, Simeón fue un hombre justo y piadoso y tenía el Espíritu Santo en él. Por eso oró proféticamente y por eso bendijo a José y bendijo a María. Y dijo a su madre María: he aquí, este Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y ciertamente así ha sido. Simeón también habló una palabra profética a María, la madre de Jesús, y le dijo que ciertamente Jesús estaba para levantamiento de muchos en Israel, y así lo hizo, levantó a muchos, los hizo muy famosos hasta el día de hoy, hablando por ejemplo de los apóstoles, hablando por ejemplo de todos sus discípulos, hablando de la historia de Israel. Hasta ahorita yo ni siquiera cuando nací, ni de niño, nunca ni en cuenta que iba a estar hablando de Israel y que iba a estar hablando de los judíos y que iba a estar hablando de Jesús y de los apóstoles, que todos son judíos de nacimiento, de Israel. Levantamiento, exaltamiento, exaltación a las personas de Israel. Pero dice también aquí que también iba a ser una señal que iba a ser contradicha, o sea que muchos tampoco no lo iban a aceptar. Entonces, así es, Jesús, el mismo Señor, ya después dijo: piensan que he venido a traer paz a esta tierra, no, yo les digo no, he venido a traer espada, porque se pondrán padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos contra hermanos. Y él lo habló claramente. ¿Por qué? Porque esto ya no se trata de costumbres, ya no se trata de leyes, ya no se trata de quién es quién. Aquí con el Señor Jesucristo ya se trata de quién cree en Él y quién no, sea quien sea y sea de donde sea. Perdón si me voy a toser, pero ando un poquito enfermo de la garganta. Y le dijo más a María, le dijo: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y así ha sido también. Esta palabra profética también se ha cumplido, porque por el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, de la Virgen María, se ha cumplido esta palabra y ha revelado los pensamientos de muchos. En mi caso, cuando se me habló de Jesucristo, ya grande, ya joven, grande, no de bebé recién nacido, sino ya grande, que se me explicó el mensaje del Evangelio de Jesucristo,
Y al estar analizando, escuchando, creyendo y analizando el sacrificio, el propósito por el cual vino el Señor Jesús, y el sacrificio y el dolor tan grande que sufrió Él en su muerte, y no solamente Él, sino también la Virgen María, ese dolor tan grande que ahorita lo voy a explicar un poquito acá, pero la Virgen María sufrió un dolor tan grande, no como el de Jesús, porque pues ella no murió así de una forma como él, sino que murió de una forma natural en la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso, donde pastoreó el apóstol Juan y el discípulo del apóstol Pablo, Timoteo. Hasta el día de hoy los musulmanes tienen custodiada la tumba de la Virgen María en la ciudad de Turquía, en el país de Turquía, que ahora se llama Turquía, donde estuvo la iglesia de Éfeso, o Efesios, en el libro de Efesios. Ahí ese libro se escribió para esa iglesia. Entonces, es el sacrificio del Señor Jesucristo y el dolor tan grande de una madre viendo la muerte de su hijo Jesús, le revelan a uno qué tan cruel es uno para no aceptar a Jesús y para no darle gracias a Dios por la Virgen María. La verdad es un tema un poco, o digamos, muy controversial, porque se dice que nosotros los predicadores o cristianos evangélicos odiamos a María, pero no es así, en realidad no. Todo creyente, todo verdadero creyente que ama al Señor Jesucristo, que acepta su sacrificio, que acepta su resurrección, que acepta al Señor Jesús como su Salvador y su Dios, jamás va a odiar a María. Todo lo contrario, le damos gracias a Dios por la Virgen María, porque soportó un dolor tan grande, soportó persecuciones cuando recién fue concebida del Espíritu Santo. Inmediatamente Satanás usó el gobierno para querer matar al bebé dentro del vientre, y lógico que también le iban a matar a ella. Sufrió persecución desde entonces. Ella sufrió juntamente con el Señor Jesucristo, pero el nivel de sufrimiento, o como le dijo Simeón proféticamente a María, la espada que atravesaría su corazón, su alma, la espada que traspasaría su alma, ese dolor tan grande, no se compara al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, como no se compara, entonces no se puede poner al mismo nivel que el Señor Jesucristo. Pero ya se le había sido profetizado por el Espíritu Santo en este anciano llamado Simeón en el templo. Recuerden que nos fuimos hasta el templo, ahí estamos adentro del templo todavía. Son acontecimientos que están pasando adentro del templo, que estuvieran pasando adentro del templo en Jerusalén 8 días después de la Navidad, 8 días después de que Jesucristo nuestro Señor nació. Ahora, la espada que traspasó el alma de María nos revela en nuestro pensamiento, como dice allí la profecía de Simón, revela los pensamientos, pero la espada que traspasó el alma de María revela los pensamientos de los corazones, y la espada que traspasaría su alma no fue una espada física, sino que fue el profundo dolor y sufrimiento que experimentó como madre al presenciar la muerte y la sepultura de su amado Jesús el inocente, Jesús el obediente, Jesús el santo, Jesús el perfecto.
el primero de sus hijos. Un dolor tan grande, ¿por qué? ¿Por qué tan grande? No un dolor grande, sino un dolor tan grande el que sufrió la Virgen María. Ahora les voy a decir algo que quizás no han tomado en cuenta cuando han leído esto o cuando han escuchado de ella. Una madre, cuando mira la muerte de un hijo, recuerdo a una madre del el rancho donde yo nací en México. No voy a decir su nombre por respeto a ella y a su familia, pero yo vi con mis ojos el dolor de una madre cuando sepultaron a su hijo y ella estaba ahí. Era un dolor tan inmenso, tan grande de esa madre, que en esa ocasión mi papá y yo estábamos ahí juntos mirando cómo estaban sepultando a su hijo. Y yo le dije a mi papá, quizás mi papá no se acuerda, pero yo le dije a mi papá, o quizás sí, pero le dije, ¿sabes qué, papá? Yo no me quiero acercar hasta donde está la tumba de él, porque no soporto escuchar a su mamá cómo está llorando. Me siento muy mal de escucharla cómo está llorando su mamá por él. Una tristeza tan inmensa, un dolor tan grande que estaba sufriendo esa señora. Un dolor tan inmenso que por todo el panteón, toda la gente, todo el panteón donde estábamos ahí sepultando a ese varón, a su hijo, escuchaba sus llantos, escuchaba sus lamentos tan dolorosos, que yo no tuve el valor de acercarme hasta donde estaba ella, hasta donde estaban sepultando al joven que había muerto. Ahora, nosotros somos malos, nosotros somos pecadores, nosotros somos, no digo que merecen la muerte por lo que hace uno, pero hay mucha diferencia entre nosotros y entre el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, en todos los años que vivió en persona aquí en esta tierra, todo lo que hizo fue bueno. Todo lo que dijo fue bueno. Ayudó más gente que ningún otro ser humano en esta tierra ha ayudado. Curó más gente que ningún otro médico ha curado. Revivió más muertos que nunca jamás nadie ha revivido. Curó más ciegos que nunca jamás alguien haya curado. Curó más mudos que nunca jamás alguien haya sanado. Curó más cojos que nunca nadie jamás ha levantado. Abrazó a tanta gente despreciable que los demás desprecian, o a veces hasta uno desprecia. Él los abrazaba y les daba amor, les daba cariño, les daba comprensión. Les decía, los abrazaba y les decía, no temas. No temas, solo cree en mí. Solo cree. Y ellos sentían ese amor, ese cariño, esa seguridad, esa comprensión. Jesús el Señor es el más hermoso ser que jamás ha existido en esta tierra. Inocente, 100%. Santos, 100%. En Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en algunos de los videos que ha hecho para todo el mundo, él, cuando habla de Jesús, cuando se refiere a Jesús, no le dice Jesús, le dice el Santo de los Santos. Oiga la palabra que él expresa de Jesús. El Santo, dice, vino el Santo de los Santos de Galilea.
el santo de los santos. Imagínense cómo era el Señor Jesucristo, cómo Él lo percibe. Y ahí está María, la Madre de Jesús, llorando con un profundo dolor porque mataron o desvivieron, mejor dicho, a su hijo, a su primer hijo, que era inocente 100%, que era inocente, que no tenía ningún delito. Su único delito fue declarar y aceptar que Él es el Rey de los cielos, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, el Rey de toda la tierra, el Rey de mi vida. Yo lo he aceptado a Él como el Rey de mi vida y de mi corazón. Ese fue el único delito que Él cometió, según para el hombre, porque no aceptaron que Él sea el Rey. Y le dijeron: tú eres el hijo de un carpintero, José, y eres el hijo de una mujer que se llama María. ¿Tú qué vas a andar haciendo rey? Tú no eres rey. Israel no te quiere como rey. Eres un carpintero. Y si hubiera trabajado de jardinero, le hubieran dicho: eres un jardinero. O si hubiera trabajado podando árboles, como yo le he dicho: eres un arbolero, que vas a andar siendo tu rey de nuestro país tan grandioso, Israel. Mucho menos vas a andar siendo rey del cielo y rey de la tierra y el creador de todo el universo. Por blasfemo te vamos a condenar a muerte por andar mintiendo y engañando y haciéndote pasar por Dios. Pero qué equivocadas se dieron, mis amigos, hermanos y familia que escuchan. Qué equivocadas se dieron. Todas esas personas que los condenaron, sus almas han de estar sufriendo en el lago de fuego, en el infierno, y para toda la eternidad. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja y nos salve. El dolor de la Virgen María fue demasiado. Pienso yo también que no va a haber ninguna mujer que pueda pasar un dolor como el que pasó ella, tan grande. Ahora, también pasó otro acontecimiento en el templo de Jerusalén. Y dice en el versículo 36, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, otra anciana, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Desde que fue virgen, Ana, jovencita, así como la Virgen María, pero ella sí se casó, ella sí tenía su marido, también así como la Virgen María tuvo su marido José, pero, perdón, la diferencia es que Ana profetiza, así se le llama a una mujer que tiene el don de profecía, profetiza, y a un varón que tiene el don de profecía se le llama profeta. Ana profetiza, ella vivió 7 años con su esposo, con su marido, pero su marido falleció. Aquí en la Biblia no especifica de qué falleció, porque la Biblia no hace referencia más a su marido de ella, porque la Biblia sigue una línea en el relato que está hablando de Jesucristo. Tampoco es la importancia tanta de Ana, ni de Simeón, ni de María. Aquí estamos hablando de Jesucristo. Todo el relato que se está hablando es del niño Jesús que nació y que fue llevado al templo. Y dice allí que Ana era viuda. Hacía 84 años. O sea, su marido se había muerto 84 años. Más 7 que vivió.
con él, échele cuenta, más los que haya vivido de joven sin estar casada desde que nació, pues yo creo que ya tenía como unos 100 años. 84 o más, unos 110 años yo creo. Pero dice que tenía 84 años. Y dice aquí, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 84 años, viuda, sin apartarse del templo. Haciendo ayunos y oraciones. Profetiza Ana, de la tribu de Aser, hija de Fanuel. ¡Qué ejemplo de mujer! Ni María hizo eso. Esta señora tiene un récord grande, dejó un récord grande, 84 años sirviendo en el templo y viuda, haciendo ayunos y oraciones. Ana, cuando miró al niño Jesús, hizo algo maravilloso. Vamos a leerlo. Estamos en el versículo 38. Esta Ana, presentándose en la misma hora en el templo, se presentó en la misma hora que Simeón y que el niño Jesús, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Qué maravilloso lo que hizo Ana, la profetisa. Esta señora, cuando vio a Jesús, le daba gracias a Dios. Le empezó a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ella también sabía. El Espíritu Santo también le reveló a ella, a Ana, quién es Jesús. ¿Quién era Jesús para ella? A María le reveló quién era Jesús para ella cuando el ángel se lo dijo. A José le reveló el Espíritu Santo por medio de ángeles quién era Jesús, el que estaba en el vientre de María, porque él la quería dejar, porque pensaba que lo había engañado con otro hombre. Pero el ángel le dijo, no la deseches. Llévatela contigo y llévate al niño que está en su vientre, porque el niño es del Espíritu Santo, es santo el niño, es el Hijo de Dios. También a José se le fue revelado. Ellos fueron los dos primeros que se les fue revelado quién es Jesús para ellos. Luego en el templo, luego en la Navidad, les fue revelado a los pastores. El ángel apareció y les dijo a los pastores que velaban en las vigilias de la noche el día que nació Jesús en el pesebre. El ángel les dijo quién era Jesús. Les dijo, porque ha nacido hoy en Israel un Salvador, que es Cristo el Señor. Les dijo quién era Jesús para ellos, y ellos glorificaban a Dios. Ahora, 8 días después, lo traen al templo, después de la purificación de ellos, lo traen al templo, lo presentan para que lo circunciden conforme a las leyes de Moisés, y aparece Simeón. El Espíritu Santo movió, dice la Biblia que fue movido Simeón a ir al templo, y Simeón fue y encontró al niño ahí, y el Espíritu Santo le reveló quién es Jesús para él, para Simeón. Y Simeón dijo, ahora sí ya me puedo morir en paz. Ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero después de Simeón, ahora viene Ana. Y Ana, cuando lo ve, le da gracias a Dios. Y no solamente le da gracias a Dios porque ahora le está siendo revelado el niño, quién es ese niño Jesús para ella, sino que dice aquí, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, pero dice algo más que me impacta mi corazón. Todo me impacta mi corazón, eso tan hermoso. Después de 8 días que nació el Señor Jesús, lo que el Espíritu Santo hizo, lo que pasó con él en el templo, en su primera llegada al templo. Pero lo que hizo Ana,
una mujer agradecida con Dios, contenta con Dios, alegre con Dios. Le daba gracias a Dios por el bebé, por Jesús. Pero dice algo más. Y hablaba del niño, o sea, hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había mucha más gente esperando la redención de Jerusalén. Y Ana no se guardó la noticia para ella sola. Ana no se guardó la revelación para ella sola. Ella no disfrutó de ver al bebé para ella sola. Ella inmediatamente se fue a decirles a todos aquellos que esperaban la redención de Israel, a decirles: he aquí, he visto al Salvador. He aquí, he visto al Santo de los Santos, como dice el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. He visto la redención de Israel. Mis ojos han visto al Mesías. Mis ojos han visto al Cristo de la gloria. Mis ojos han visto a Jesús de Nazaret. Mis ojos han visto al niño de Belén. Mis ojos han visto al león de la tribu de Judá. Mis ojos han visto al Dios encarnado. Mis ojos han visto al Dios profetizado. Mis ojos han visto al Padre eterno. Mis ojos han visto al príncipe de paz. Mis ojos han visto al admirable, al consejero, al Dios fuerte, Jesús de Nazaret, el niño Jesús. Ana no se cayó, como muchos de nosotros y como muchas mujeres que les ha sido revelado quién es Jesús para ellas y se han callado y siguen calladas. No le dicen a nadie, ni a un alma perdida, ni a una persona le dicen quién es Jesucristo para ellas. Ni a una persona le dicen quién es Jesucristo para él. Yo aquí estoy tratando de decirles quién es Jesucristo para mí. Por si acaso el Espíritu Santo quisiera alumbrar su entendimiento y mostrarles a ustedes quién es Jesucristo para ustedes. Yo no hago estos videos con ningún otro propósito que no sea revelar quién es Jesucristo para mí, por agradecimiento a Él. Por eso me impacta esa anciana Ana. Yo no soy como ella, no tengo tantos años como ella en el templo. Tengo apenas unos 20 años sirviendo al Señor Jesucristo, que acepté entregar mi vida al servicio de Dios y yendo al templo. Tampoco hago tantas oraciones y tantos ayunos como ella, pero sí trato de hacer ayunos, trato de orar y trato de leer la Biblia y trato de alimentarme espiritualmente y trato de compartir algo de la palabra de Dios y trato de hablar con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con mi familia del Señor Jesucristo. Pero Ana me impacta, porque Ana inmediatamente se fue, no se cayó. Por ahí se ha dicho, y respeto mucho la opinión de algunos predicadores o de pastores que han dicho que la mujer samaritana fue la primera mujer evangelista que la Biblia registra. La mujer que se encontró con Jesús en el pozo cuando Jesús le pidió agua de beber. Y Jesús le dijo a la mujer que él le iba a dar agua de vida eterna, y la mujer entendió que Jesús es el Cristo, el Mesías. Inmediatamente fue, dejó el cántaro y se fue del pozo a su pueblo o a su aldea donde vivía, y empezó a decirle a la gente que había encontrado al Cristo, que había encontrado a Jesús. Igual como Ana, ella tampoco no se esperó, no se quedó callada, fue también. Pero con todo respeto a los cristianos o evangelistas o predicadores o pastores que han dicho que la mujer samaritana fue la primera evangelista mujer, con todo respeto se los digo,
No fue así. La primera evangelista mujer, la primera que habló de Jesucristo de Nazaret a las personas que esperaban la redención del pueblo de Israel, fue Ana, la profetisa, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana, la que vio a Jesús en el templo a los 8 días después de nacido. Ana, ella es la primera, la anciana que registra como profetisa. Fue la primera que empezó a hablar quién es Jesucristo para ella y a quienes esperaban la redención del pueblo de Israel. Ana, la profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. En cuanto vio a Jesús, no dejaba de hablar de él a todos aquellos que esperaban el acontecimiento maravilloso. En todo este capítulo, perdón, en todo este capítulo 2 del Evangelio del doctor Lucas, la Biblia nos muestra que después de José y María, los primeros a quienes les fue revelado quién era Jesús fueron los pastores que estaban en las vigilias de la noche. Y enseguida les fue revelado quién es Jesucristo al anciano Simeón, en quien estaba el Espíritu Santo, y a la anciana Ana, profetisa, sirviendo en el templo, en quien también estaba el Espíritu Santo. No fue a Pedro, no fue a Pablo, ni a ninguno de los apóstoles, a quienes les fue revelado primero quién es Jesús. Fue a los pastores en la aldea de Belén, a los primeros, después de José y María, a los primeros que les fue revelado quién es Jesús, y les fue revelado por el ángel del cielo que les apareció, no por personas. Después les fue revelado a un hombre piadoso y justo y a una mujer viuda profetisa que servía en el templo durante muchos años. Son referencias muy claras que Dios nos enseña de que por medio de su Espíritu Santo es que Dios revela quién es Jesucristo, pero no a todos lo revela. Él sabe quién es justo, quién es piadoso. Él sabe quién tiene su Espíritu Santo. Dios sabe quién ejerce o pone en práctica los dones que Él nos dio al servicio del templo. Él sabe quién ora y quién ayuna para estar en comunión con Dios. Hay referencias claras. Ahora, esto que voy a decir yo, amados hermanos en Cristo, amigos y familia que me escuchan, esto que voy a decir es mi comentario personal, y en cada video que haga en cada video que vaya haciendo, si Dios lo permite, siempre al final voy a hacer un comentario personal, después de haber escuchado la historia, después de haber leído la Biblia y de tratar de analizar el mensaje de quién es Jesús de Nazaret para mí, quién es Jesús de Nazaret para usted. Ahora yo quiero hacer un comentario personal y quiero ser claro en esto.
Usted no tiene que estar de acuerdo con mi comentario. Usted tiene una Biblia, lea el capítulo 2 del Evangelio del Dr. Lucas y pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento, si usted gusta, y saque su propia conclusión. Esta es mi conclusión y mi comentario personal de lo que el Espíritu Santo me da a entender de las escrituras que acabo de compartir. Después, lo que pasó enseguida del nacimiento de Jesús de Nazaret. 1. Mientras tú no busques la verdad, no busques el camino y no busques la vida eterna, el Espíritu Santo no te va a revelar quién es Jesús para ti. Lo voy a volver a repetir. Mientras tú no busques la verdad, no busques el camino y no busques la vida eterna, el Espíritu Santo no te va a revelar quién es Jesús para ti. Dos. ¿Cómo Dios te va a revelar quién es Jesús para ti si no crees lo que dice la Biblia? Si no crees lo que estás escuchando de Jesús, si no crees en su nacimiento y celebras nada más para seguir la corriente de las costumbres religiosas, o si ni siquiera celebras, ni siquiera por costumbre, ¿cómo pues te será revelado quién es Jesús para ti? Aquí tenemos el ejemplo de Simeón, que movido por el Espíritu Santo fue al templo. En el versículo 27 nos enseña eso. Él fue obediente al sentir y a la voz del Espíritu de Dios y miró y abrazó al Mesías prometido. Y Jesús le dio paz en su corazón para morir en paz. Tres. Si eres una mujer, me dirijo a ustedes, mujeres, con mucho respeto, que tienen todo el tiempo del mundo para orar y para ayunar y buscar la presencia del Señor, y tienen todo el tiempo para ir al templo de reunión, a la iglesia, a la congregación, y no oras, no ayunas y tampoco vas al templo, ¿a qué horas el Espíritu Santo te va a revelar quién es Jesús para ti? Cuando te la pasas en pura diversión o trabajo, o cuando te la pasas nada más comiendo y pensando que vas a cocinar más tarde para volver a comer, o cuando te la pasas poniendo siempre excusas para no ir a la reunión en la iglesia. Dime tú, mujer, quien quiera que tú seas, ¿a qué horas el Espíritu Santo te va a revelar quién es Jesús para ti? ¿A qué horas? Veamos a Ana, la profetisa, de la cual casi nadie habla ni enseña. Y termino con esto, una vez más, en el versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Está claro, la Biblia es clara, que esta mujer entregó su vida al servicio del Señor en la iglesia después de que su esposo falleció. Pero si tú tienes esposo, no tienes que esperarte a que tu esposo fallezca. O al revés, el marido no tiene que esperarse de que la esposa fallezca.
No, pueden los dos. Si el Espíritu Santo les ha abierto, les ha revelado sus pensamientos en los corazones con esto que acabamos de leer, de compartir, si sienten en ustedes el mover del Espíritu Santo que los mueve a ir a la iglesia, que los mueve a leer la Biblia, que los mueve a orar, que los mueve a ayunar, que los mueve a entregar su vida al servicio de Dios, hagan como Simeón, sean obedientes a ese sentir, a ese mover del Espíritu. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo, entonces haz el propósito de ir a la iglesia o de empezar a leer la Biblia en una búsqueda para que Dios, por su Espíritu Santo, te revele quién es Jesús para ti. Yo ya sé quién es Jesús para mí. Ya el Espíritu Santo me lo ha revelado. Hace 20 años me lo reveló quién es Jesús para mí. Y no voy a pasar por alto esto. Yo lo voy a compartir y lo he compartido por 20 años y lo voy a seguir compartiendo toda mi vida. Como Ana o como Simeón. Así para morirme en paz, morirme a gusto, que Dios me lleve a gusto. Que Dios me lleve contento, alegre en mi corazón, porque me fue revelado quién es Jesús para mí y yo lo acepté y siempre hablé de Él. Ahora, ¿quién es Jesús para ti? Te dejo con esa pregunta, amado hermano en Cristo, amigos y familia que me escuchan, quien quiera que tú seas y donde quiera que tú estés. Te dejo con esta pregunta. ¿Ya sabes tú quién es Jesús para ti? Búscalo. Busca su presencia. Busca al Espíritu Santo. Y si no sabes quién es Jesús para ti todavía, pídele que te lo revele. Y entrégate con todo su corazón. Entrégate a Él con todo tu corazón. Con esta oración. Oremos. Amado Padre Celestial, he leído tu palabra, Señor, y te doy gracias por haberme revelado, Señor, por medio del poder de tu Espíritu Santo, quién es Jesucristo, Señor, para mí. Quién es Jesucristo, tu amado Hijo, que enviaste a esta tierra, Señor, a pagar por los pecados de la humanidad. Señor, yo confieso con mi boca y he creído en mi corazón, con todo mi ser, con todas las fuerzas de mi alma, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo, tu amado Hijo Jesús, es mi Dios y mi Salvador, que Jesucristo es mi Rey y mi Redentor, y que Él pagó por los pecados en la cruz del Calvario, y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Señor, te agradezco por esta palabra, y te agradezco por tu Espíritu Santo. Te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y que me reveles, Señor, claramente el propósito que tienes para mi vida, Señor, para servirte todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con todo su corazón, le animo a que busque una iglesia cristiana evangélica y sirva a Dios con todo su corazón. Yo soy el hermano Arturo García López, de Duranes de Abajo, del estado de Guanajuato. Les mando un saludo, un abrazo a todos. Y sigamos disfrutando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Rey de la Gloria. Alabado sea su santo nombre. Bendiciones.